Bien, buenas a todos y todas. Vamos a comenzar entonces a revisar los contenidos vistos en la última clase. Iniciamos con el tema de la titanomaquia. Esto significa la lucha contra los titanes y corresponde al ascenso justamente del dios Zeus al poder. Recordar que es el padre de Zeus, Crono, quien tiene el poder en sus manos tras quitárselo a su vez a su padre Urano. Cuando Urano, eh, digamos, le quitan el poder a Urano, él maldice a su propio hijo diciendo que un hijo de él también lo va a destronar. Ante esto y sintiendo miedo por esta situación, Cronos decide devorar a los hijos que tiene con su mujer Rea. Y llega un momento en que Rea ya no quiere, no, está cansada de que se coma a sus hijos, y el menor de ellos, que justamente es Zeus, logra engañar a Cronos pasándole una piedra envuelta en pañales. Imagen que vimos en la clase anterior a este contenido. Ahora, los hijos de Cronos y Rea son Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, los que devora, y Zeus va a lograr que su padre los vomite, ¿ya? Y los vomita en orden inverso a cómo se los había tragado. De tal manera que una vez que vomita a sus hijos, con la ayuda de estos, más de aquellos que eran contrarios a Cronos, va a comenzar una guerra que dicen que duró 10 años. Hay que considerar que el número 10 dentro del contexto griego es como decir infinitos años o muchísimos años. Ya la guerra de Troya dura 10 años, varias cosas que tienen que ver con elementos míticos se mencionan como 10 años. Ahora, finalmente, de esta titanomaquia, va a ser Zeus el que sale ganador. Es una guerra terrible que enfrenta, digamos, a toda la creación. Va a generar, de hecho, una renovación completa, pero serán ahora los dioses olímpicos los que impongan el orden sobre el universo, ¿ya? Sobre la tierra, sobre el mundo, ahora son los señores olímpicos. Los tres varones se reparten las potestades del mundo: Zeus, tierra y cielo; Poseidón, los mares; y Hades, el inframundo. Hay varios ejemplos en el arte antiguo de este tema que llamó muchísimo la atención. Uno de los más hermosos es acá el relieve del altar de Pérgamo, ¿ya? Y en época moderna, el tema de la titanomaquia se va a utilizar para hablar justamente del ascenso de los reyes por sobre digamos, los señores feudales, ¿ya? Se va a usar como parte justamente del programa iconográfico de los reyes y monarcas. Entramos ahora al tema de la teogonía. ¿Recordar? Cosmogonía, el origen del cosmos. Teogonía corresponde, lo cierto ahora, a los dioses, sus nacimientos, atributos, historias relacionadas o vinculadas con estos dioses, particularmente los olímpicos, llamados así porque ellos tomaron como cuartel general para esta lucha contra los titanes el monte Olimpo, forjando ahí su residencia, ¿ya? Los griegos consideraban que la cumbre de esta montaña, que permanece siempre con nubes, estaba el lugar de los dioses. Bueno, una característica particular de la religión griega con respecto a otras religiones es que sus dioses son completamente antropomorfos, pero no solo físicamente,
sino también psicológicamente. Y esto hace que gran parte de sus historias tengan una profundidad psicológica que no es común en otras mitologías. Pero comencemos con estos nacimientos, primero con el nacimiento de Atenea. Recuerden que estos mitos tienen varias variantes, ¿ok? La que normalmente yo relato es la más canónica, la más conocida. De acuerdo al mito, Atenea va a nacer de la cabeza de su padre, de la cabeza de Zeus. En esta imagen vemos a Zeus en su trono. Sabemos que es él porque lleva el símbolo del rayo en sus manos. De su cabeza surge su hija Atenea, completamente adulta y ya vestida para la guerra. Y acá está Hefestos, cuya función fundamental en esta historia es abrirle la cabeza a Zeus para permitir que Atenea pueda nacer. ¿Ya? Y tiene un hacha ahí, que es con que va a permitir este suceso. Ahora, la madre de Atenea es la Prudencia, una titánida conocida como Metis, a quien Zeus devora por temor a que se cumpla una antigua profecía, ¿ya? Que hablaba de que un hijo de Metis lo iba a derrotar y suplantar a su padre. Y como eso formaba parte de la historia, digamos, familiar de los dioses, evidentemente Zeus toma recaudo de eso, devora a Metis, que ya estaba embarazada de Atenea, y Atenea termina naciendo entonces de la cabeza de su padre. Por otro lado tenemos el nacimiento de Afrodita, aquí lo tenemos en un fresco pompeyano de Pompeya, donde Afrodita surge de las aguas del mar. Según el mito más tradicional, los genitales de Urano, al ser cortados por Crono, caen al mar, fecundan las aguas y nace entonces la diosa del amor y la belleza. ¿Ya? Hay otras versiones, pero esta es, como les digo, la más canónica, y se le suele representar surgiendo del mar en una concha, y con la ayuda del viento llegar hacia la costa. Hay múltiples versiones que a su vez retratan el ideal de belleza femenina de la época, en este caso de los romanos. Lo notamos por el peinado muy estilo romano que tiene la Venus en este caso, o Afrodita. Con respecto a los nacimientos de Apolo y Artemisa. Apolo y Artemisa son hijos de Zeus con Leto o Latona, ¿ya? Ella, a su vez, es una diosa, hija de Zeo y Febe, titanes que vimos en la clase antes de este contenido. Y era esposa de Zeus, diosa del matrimonio, es muy celosa y evidentemente no le gusta estas aventuras románticas de su marido y va en contra de las amantes de su marido, ¿ya? Ella no enfrenta a Zeus, sino que intenta vengarse en las mujeres que Zeus elige. En el caso de Leto, Hera envía al monstruo Pitón, ¿ya? Un monstruo con forma de serpiente y cuya función era evitar que Leto pudiera dar a luz, ¿no? Que no existiera ningún lugar donde ella pudiera descansar y dar a luz. Finalmente, con la ayuda del viento sur, Leto es transportada a una isla que estaba en movimiento, una isla móvil, no tenía un punto fijo, como una isla flotante, y ahí ella entonces puede dar a luz. Sin embargo, Hera nuevamente interviene con la diosa del parto para que retenga a los bebés y no le permita dar a luz,
y ella pasa días y días con muy fuertes dolores de parto sin poder dar a luz a sus hijos. Finalmente, los mismos dioses se apiadan y hacen que nazca su hija Artemisa o Diana. Ella nace, muy rápidamente alcanza la adultez para ayudar a su madre a tener a su hermano Apolo. Cuenta el mito que tal era el sufrimiento de Leto que ante ese sufrimiento Artemisa decide nunca tener hijos y por lo tanto ser virgen. Posteriormente nace Apolo, también alcanza rápidamente la adultez, y Apolo buscará y matará a la serpiente Pitón. Pitón era el monstruo que custodiaba el oráculo de Delfos, por lo tanto, al matarlo es Apolo quien queda como señor del oráculo de Delfos, el más importante de la antigüedad clásica. ¿Ya? Y por su parte, Leto va a quedar como una deidad maternal, ¿no? Como imagen del sacrificio materno para tener y cuidar a los hijos. Con respecto al nacimiento de Hermes, esta imagen dicen que pertenece al nacimiento de Hermes, tengo dudas al respecto. Pero lo vemos acá básicamente porque el niño recién nacido acá tiene cara de inteligente, de estar pensándolo todo, que era una característica de esta deidad, y acá se presenta una imagen cercana al caduceo, ¿ya? Que es el símbolo que lleva este dios, que se caracteriza por sandalias y un sombrero con alas, lo que le otorga velocidad extrema y se va a transformar en el mensajero de los dioses, además de ser dios del comercio. Se dice que en su primer día de vida se escapa de su cuna, viaja hasta un lugar donde su hermano o medio hermano Apolo cuidaba unos rebaños, le roba los rebaños, inventa la lira, el instrumento musical, y después le cambia a Apolo la lira por el rebaño, ¿ya? Y de ahí que sea el señor de los ladrones, pues este hecho de haber robado, siendo su primer día de vida, ¿ya? Y del comercio por la transacción que hace con esto que él ha inventado, que este instrumento musical que es la lira. Luego tenemos otro hijo de Zeus, perdón, se me había olvidado mencionar que Hermes, o Mercurio, es hijo de Zeus también, pero esta vez con Maia. En la época romana, Maia era diosa de la primavera, y como diosa de la primavera dio su nombre al mes de mayo, ¿ya? El mes de mayo está dedicado a la diosa Maia, una diosa menor sin duda, de la primavera y madre de Hermes o Mercurio. Ahora sí, vamos con otro hijo de Zeus, pero lo interesante en este caso es que Dionisio nace, digamos, es originalmente un héroe, en el sentido que es una mezcla de un dios con un ser humano. Sin embargo, va a nacer de un dios, va a nacer de su padre, de Zeus. En esta imagen vemos a Semele, la madre de Dionisio que está embarazada, ¿no? Cuenta el mito que era, al enterarse que Zeus va a tener un hijo con una mortal, ella toma la forma de su ama de cría, de una señora que la había criado, que la había cuidado, y con esta forma le susurra y la convence de solicitarle a Zeus que éste se muestre en la plenitud de su poder.
¿ya? Se muestra tal cual como un dios, porque Zeus se suele transformar para poder conquistar a las mujeres humanas, no viene con su forma divina completa. Por lo tanto, ella, convencida por la anciana, que en realidad era Hera, se lo pide a Zeus. Zeus había comprometido a cumplir el deseo que ella quisiera, y al escuchar esto, lamentablemente tiene que, habiendo dado su palabra, tiene que hacerlo, y al aparecer bajo su forma celestial, es algo que un ser humano no puede soportar y muere, ¿ya? Saca al feto y cose el feto en su muslo, ¿ya? En algunas variantes con la ayuda de otro dios. Y lo cose a su muslo, y terminado el periodo de gestación, Dionisio nace de la pierna de su padre Zeus, ¿ya? Entonces, si bien es hijo de un dios y una mortal, al nacer de un dios, tiene derecho a ser o a transformarse finalmente en un dios olímpico. Lo interesante de este mito es que nos habla de la introducción de la vid o de la uva, que es una planta de origen del Medio Oriente en el ámbito griego, ¿ya? Les invito a buscar, si quieren, con más detalle, la leyenda de Dionisio, donde se relata cómo él viaja una vez que es grande, descubre el vino cuando es chico, cuando es niño, y después hace todo un viaje para llegar hasta el Olimpo, donde finalmente, habiendo logrado emborrachar a toda la corte olímpica, se le va a aceptar como dios de el vino, la fiesta y todas esas cosas que ya saben. Para cerrar la cápsula de hoy, vamos a terminar con algunos mitos relacionados con la creación del ser humano. Aquí la cantidad de variantes y variables que hay son muchas, ¿ok? Por lo tanto, yo me voy a referir solo a algunos mitos o leyendas que están vinculados con la creación del ser humano, pero pueden ustedes, si investigan, encontrar más, ¿ya? Más versiones. En cuanto a nosotros los seres humanos, los griegos consideraban que habían existido distintas generaciones de humanos o distintas creaciones de humanos, ¿ya? Partiendo con lo que se llamaban los humanos de la edad de oro, después de plata, bronce y hierro, que era la que correspondía a la actualidad del mundo griego cuando crea estos mitos. La edad de oro correspondería a un momento en que nosotros no nos distinguiríamos mucho del resto de los animales, viviríamos sin preocupaciones, simplemente disfrutando los bienes de la madre tierra, de Gea en este caso, en un primer momento, y que correspondería al momento en que Urano es quien gobierna el cosmos, el mundo. Posteriormente, habría la Edad de Plata, en la cual ya aparecen ya los titanes, tienen el poder, está Cronos dominando, y ahí hay el momento de digamos, los hombres de la Edad de Plata, ¿ya? Luego vendría el punto en que Zeus toma el poder, la titanomaquia, y ahí ya estaríamos en la era de bronce, y en esta era es cuando ocurren los hechos de leyenda de los grandes héroes de la mitología, como Hércules, Jasón, Teseo, ¿no es cierto? Ellos corresponderían a estos primeros reyes, a estos primeros griegos, digamos, de la era de bronce, y finalmente la era de hierro, en la cual
estaríamos ya nosotros, ¿no es cierto?, en este nuevo plano, ¿no? Así que es un poco complejo el tema y nos vamos a referir solo a 4 historias que tienen relación con esta creación del ser humano. En términos generales, por ejemplo, los hombres de la edad de oro surgen como surgir de una semilla, es decir, como una creación más fruto de esta lluvia que Urano hace caer sobre Gea y de la cual provienen todas las cosas. Así como una semillita y de la tierra entonces brotamos nosotros. Pero en otras leyendas aparece que somos hechos de barro, ¿ya? Y los dioses nos dan vida. Ahora, tanto en esta idea como en lo que sigue, hay un personaje muy importante que se repite en distintas tradiciones, que es el titán Prometeo. Prometeo, insisto que hay distintas versiones, en algunos es él el que nos forma, nos hace de barro, en otras Prometeo le entrega a la humanidad la chispa divina, el fuego de los dioses, y eso simboliza nuestra inteligencia, nuestra capacidad para crear, nuestra capacidad para hacer cultura, ¿ya? Esa capacidad de crear que nos acerca a los dioses habría sido el regalo de Prometeo. Y a raíz de eso, Zeus lo habría castigado a que todos los días un águila devore su hígado, ¿ya? Para los griegos, el hígado es el centro representativo de los sentimientos. Como para nosotros hoy en día es el corazón, en la época de los griegos era el hígado. Y este hígado por la noche se regeneraba para que al día siguiente nuevamente el águila viniera a devorarle el hígado. Por lo tanto, era un castigo eterno y permanente que se renovaba día a día. Finalmente será Hércules el encargado de terminar con el sufrimiento del titán Prometeo. Otra leyenda tiene que ver con los primeros humanos llamados Epimeteo y Pandora, particularmente con Pandora, ¿ya? Cuenta el mito que Epimeteo, y bueno, tiene un hermano también, él sería hijo de Prometeo, ¿ya? Y resulta que deciden los dioses eh, hacerle una mujer. Y cada dios y diosa le otorgó a la mujer un regalo, un don. Sin embargo, Hermes le entregaría el don del engaño y era la curiosidad. Y fruto de esto eh, va a venir la tragedia con la mujer Pandora, que se asemeja mucho al tema bíblico de Eva, es decir, donde la mujer comete un acto que se le tenía prohibido y eso acarrea el mal a la humanidad. En el caso, ¿cierto?, de Eva es el tema de la manzanita, pero en este caso es un cofre ricamente labrado de oro y que le entregan a Pandora y Epimeteo, diciéndoles que mientras ese cofre, permanezca cerrado, ellos serán muy felices. Y Pandora no aguanta la curiosidad, abre la caja haciendo que los males del mundo, la muerte, la enfermedad, que estaban en este cofre, se liberen, ¿no? Trayendo obviamente el mal a la humanidad. Y lo último que había en el fondo era la esperanza, la cual bajo forma de un pajarito sale volando y nos deja por lo menos el tema de la esperanza de mejorar. Ese es el tema de Epimeteo y Pandora, la famosa caja de Pandora. Luego tenemos la historia de Deucalión y Pirra. Deucalión se supone que es hermano del anterior que nombramos, y Pirra su mujer. Y en este caso
esta leyenda o mito se empata con el tema del diluvio universal, ¿no? Donde también hay un diluvio donde se borra un tipo de humanidad, quedando solo ellos dos. Y ellos entonces le imploran a los dioses a hacer algo porque están muy solos, son los únicos. Así que los dioses le dicen que tienen que arrojar los huesos de su madre. Esto les espanta un poco, pero rápidamente se dan cuenta que al hablar de los huesos de su madre, se están refiriendo a la madre tierra y esos huesos son las piedras. Por lo tanto, las piedras que Deucalión tire por encima de su hombro se van a transformar en varones. Y las piedras que tire Pirra por encima de su hombro se van a transformar en mujeres. Y de esta manera se pudo volver a repoblar la tierra. Y el último mito que vamos a ver tiene que ver con el origen andrógino de nuestra especie. Este mito aparece en el banquete de Platón, subtitulado también O sobre el amor, donde uno de los personajes que dialoga cuenta este mito, según el cual los seres humanos originalmente éramos andrógenos, es decir, estábamos formados por dos cuerpos, ¿ya? La mayoría por una parte masculina y una parte femenina. También habían quienes tenían dos partes masculinas y quienes tenían dos partes femeninas. Estos seres andrógenos que se rebelaron contra Zeus e intentan atacar el Olimpo. Y por lo tanto Zeus, enojado ante esta situación, los golpea con su rayo y los separa. Desde ese entonces somos como somos y andamos buscando por la vida a nuestra otra mitad. De aquí proviene ese tema de buscar la media naranja, ¿ya? Buscar la otra mitad que te complementa, esa otra mitad que en el pasado mítico tú fuiste, ¿ya? Si tu otra mitad, siendo yo varón, tu otra mitad era femenina, significa que vas a buscar a una mujer y por lo tanto eres heterosexual. Si por el contrario tu otra mitad era masculina, o si yo soy mujer y la otra mitad era femenina, ahí se va a dar el tema de la homosexualidad. Era la forma como los griegos explicaban la diversidad sexual del ser humano. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Estamos listos y hasta la próxima clase. Que estén bien.